La tierra temblaba mucho antes de que se escucharan los disparos. No era el trueno ni el bombardeo, era un sonido más grave, más constante. Un zumbido de motores, cadenas chirriantes, metal moviéndose como si tuviera voluntad propia. En medio de la estepa nevada avanzaba una silueta baja, angulosa, feroz. Verde como el miedo, su cañón apuntaba al horizonte. Era el T-34, el tanque que cambiaría para siempre la manera en que se peleaban las guerras. Los alemanes no sabían qué era cuando lo vieron por primera vez en 1941. Pensaron que era un error, una pieza aislada, una anomalía. Pero no era un experimento, era el comienzo del fin. Desde el momento en que el T-34 apareció en el frente oriental, nada volvió a ser igual. No era perfecto, no era cómodo, no era bonito, pero lo que tenía lo tenía en cantidades brutales. Velocidad, potencia, resistencia y sobre todo producción. Donde los nazis mandaban 1, la Unión Soviética respondía con 10. Donde el barro detenía columnas enteras, el T-34 seguía avanzando. Donde otros vehículos morían por el clima, él lo abrazaba. Este no es solo un tanque, es una historia de diseño forzado por la necesidad, de guerra llevada al límite, de ingenieros que dormían bajo planos mientras los cañones se forjaban. Es la historia de obreros que soldaban bajo bombardeos, de comandantes que murieron dentro de sus torretas, de un país entero empujando un monstruo de acero hacia Berlín. Es la historia del T-34 y comienza mucho antes del primer disparo. A finales de los años 20, la Unión Soviética era un país con hambre de tecnología, pero con las manos vacías. Stalin había tomado las riendas del Estado con puño de hierro, y mientras purgaba rivales y consolidaba su poder, también soñaba con un ejército moderno, capaz de aplastar cualquier amenaza interna o externa. El problema era que no tenían ni los planos. La Primera Guerra Mundial había demostrado que el tanque podía ser más que una caja de metal con ruedas. Podía ser una pieza clave, y los soviéticos lo sabían. Pero su industria era joven, caótica y muchas veces dependiente de tecnología extranjera. A falta de experiencia, copiaron. Compraron diseños, desarmaron vehículos capturados, aprendieron como podían. Fue en ese caos de aprendizaje que nació una generación de ingenieros soviéticos obsesionados con la eficiencia, la funcionalidad y la brutalidad del combate. Entre ellos estaba Mikhail Ilich Koshkin, un nombre que no sonaría fuera de los libros de historia, pero sin el cual no habría existido el T-34. Koshkin no era un genio loco ni un revolucionario romántico. Era un ingeniero pragmático. Venía del diseño del tanque BT, una serie de vehículos rápidos y ligeros que tomaban prestadas ideas americanas del inventor J. Walter Christie. Eran tanques veloces pero mal protegidos. Podían correr como caballos pero caían como vidrio ante cualquier cañón serio. Y Koshkin lo sabía. Entendió que la velocidad debía combinarse con protección real. No bastaba con moverse, había que sobrevivir. En 1937 se le encomendó la tarea de diseñar un nuevo tanque medio. Stalin quería resultados, no excusas. El nuevo vehículo debía tener buena movilidad, protección blindada real y un cañón potente. Pero sobre todo debía poder fabricarse en masa. No era solo un arma, era una herramienta de estrategia a largo plazo. Una pieza en el tablero que se multiplicaría por miles. El diseño comenzó en la fábrica de locomotoras de Yarkov, bajo condiciones absurdas. Presión política, vigilancia constante del NKVD, falta de recursos y la amenaza siempre presente de acabar en un gulag si el proyecto fallaba. Pero Koshkin y su equipo no se detuvieron. El resultado preliminar fue un tanque bautizado como A-32, un prototipo con blindaje inclinado, una torreta simple y un cañón decente. Fue probado en 1939 y funcionó, pero Koshkin sabía que no era suficiente. Quería más blindaje, más potencia de fuego, más fiabilidad. Sabía que la guerra venía y que no sería piadosa. Ese mismo año, contra la lógica de muchos altos mandos, se rediseñó todo. Se reforzó el blindaje, se incorporó un cañón F-34 de 76,2 milímetros y se mejoró el motor. Así nació el T-34 en papel. Pero Stalin no firmaba sobre planos. Quería verlo rodar, literalmente. En el invierno de 1940, Koshkin y su equipo hicieron lo impensable. Condujeron 2 prototipos del T-34 desde Yarkov hasta Moscú, cruzando más de 1000 kilómetros por caminos, nieve, barro y hielo para demostrar su fiabilidad. No había camiones, no había trailers.
Solo los tanques, los ingenieros y una ruta suicida. Llegaron exhaustos, pero llegaron. Stalin aprobó el proyecto. La producción comenzó. Pero Koskin no vio la guerra. Murió poco después, enfermo por el desgaste brutal del viaje. No peleó en el frente, pero sus máquinas sí lo hicieron. Miles de ellas. Su legado no tenía forma humana, sino blindada. Y muy pronto Europa iba a sentirlo. En las entrañas de la Unión Soviética las fábricas no dormían. La decisión de producir el T-34 ya estaba tomada, pero convertir un prototipo en un tanque real, repetible, fabricable en masa, era otra historia. Los planos eran buenos, las ideas eran sólidas, pero el país aún luchaba contra sí mismo. Escasez de materiales, obreros sin formación, jefes con miedo a ser arrestados si algo fallaba. Y aún así, los primeros T-34 salieron de las líneas de montaje como si supieran que el tiempo corría en su contra. El diseño era distinto a todo lo que se había visto. Para empezar, el blindaje inclinado. No solo era grueso, sino que las placas estaban puestas en ángulo, haciendo que los proyectiles rebotaran en lugar de penetrar. Eso le daba al T-34 una protección muy superior sin necesidad de aumentar el peso de forma brutal. El motor también era revolucionario. Un diésel V2 de 12 cilindros potente, más seguro que los motores a gasolina de muchos tanques enemigos y capaz de empujar al T-34 a velocidades que un tanque medio no solía alcanzar. Era rápido, casi ágil. Sus orugas anchas le permitían moverse en barro, nieve y terreno difícil sin quedar atascado como otros vehículos más pesados o mal diseñados. El cañón de 76,2 milímetros era suficiente para la mayoría de los blindajes que enfrentaría en sus primeras campañas. No era el más poderoso del mundo, pero sí uno de los más equilibrados. Disparaba rápido, tenía buena penetración y era fácil de mantener. A eso se sumaba una torreta simple, sin lujos, donde dos hombres, comandante y artillero, hacían todo el trabajo que en tanques alemanes hacían tres. Era una solución soviética. Recortar personal para acelerar la producción, aunque eso complicara la vida del tripulante. Porque sí, el T-34 tenía alma de lobo, pero dentro era un infierno. El interior era oscuro, caluroso, ruidoso. No había radios en la mayoría de los primeros modelos. Los comandantes debían comunicarse con señales de bandera o gritando. La ergonomía no existía. Los visores eran mínimos. Las escotillas eran estrechas. Si el tanque era alcanzado, salir vivo era más una cuestión de suerte que de diseño. Y sin embargo funcionaba. La primera serie de T-34 fue producida en 1940, a contrarreloj. Los jefes del Kremlin sabían que la guerra era inevitable. Alemania se armaba a una velocidad enfermiza. La invasión a Polonia ya había ocurrido. Y aunque Hitler y Stalin firmaron el pacto de no agresión, ambos sabían que no era más que una pausa. En las pruebas, el T-34 superaba a los tanques soviéticos anteriores con claridad. Era más rápido que los pesados KV-1, más resistente que los BT, más versátil que cualquier otro modelo en servicio. Pero internamente no todos estaban convencidos. Algunos altos mandos preferían modelos más grandes, más impresionantes. Otros cuestionaban su cañón, su torreta, su mantenimiento difícil. Y mientras las reuniones se llenaban de informes contradictorios, las fábricas seguían martillando acero. La clave no estaba en que el T-34 fuera perfecto. Lo que lo hacía imbatible era que podía ser producido en masa, rápidamente, y resistía más que sus enemigos. Era la síntesis brutal de la guerra total. No se trataba de un tanque más sofisticado, sino de uno lo suficientemente bueno para ser miles. Cuando comenzó la producción en serio, a mediados de 1941, ya era tarde. Hitler rompió el pacto y lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande jamás realizada contra un país. Los ejércitos alemanes entraron a la URSS con todo. Tanques Panzer, artillería, aviones, millones de soldados. En semanas estaban arrasando ciudades, capturando territorios, aniquilando divisiones enteras. Y ahí, entre el polvo y la desesperación, el T-34 se encontró por fin con su razón de ser. La madrugada del 22 de junio de 1941 no comenzó con el canto de los pájaros, comenzó con fuego. Explosiones, sirenas, gritos. Aviones alemanes cruzaron la frontera soviética y con ellos llegó el fin del pacto, de la calma tensa, de las ilusiones. La Operación Barbarroja había comenzado y los ejércitos de Hitler avanzaban como una ola negra hacia el corazón de la Unión Soviética. Los primeros combates fueron masacres.
Las unidades soviéticas estaban mal posicionadas, mal informadas, muchas sin munición, sin órdenes claras. El pánico se esparció más rápido que los tanques. Las columnas alemanas formadas por panzers ligeros y medianos aplastaban la resistencia sin pausa. Parecía que nada podría detenerlas. Pero entonces, en ciertas zonas, los alemanes se toparon con algo inesperado. Tanques grandes, con blindaje inclinado, disparaban desde lejos, resistían impactos que a otros los partían en dos, y cuando eran alcanzados a veces seguían avanzando. Los informes de campo hablaban de tanques nuevos, de diseño desconocido, imposibles de destruir con armamento estándar. Era el debut del T-34. En combates cerca de Minsk, Smolensk y Kiev, las primeras unidades equipadas con T-34 entraron en acción. No eran muchas, a lo sumo unos cientos, pero su impacto fue inmediato. Los cañones de 37 milímetros y 50 milímetros de los Panzers III rebotaban contra el blindaje inclinado del T-34. Los proyectiles se desviaban sin dejar marca. Para los comandantes alemanes fue un golpe brutal. Su ventaja tecnológica ya no era absoluta. En una batalla cerca de Dubno, en Ucrania occidental, una fuerza soviética lanzó un contraataque desesperado usando más de 700 tanques, entre ellos muchos T-34 y KV-1. Fue un desastre táctico, mal coordinado, sin apoyo aéreo ni logístico. Pero a nivel técnico algo quedó claro. Los nuevos tanques soviéticos podían enfrentarse de igual a igual con lo mejor del arsenal alemán. A veces incluso superarlo. Los soldados alemanes que sobrevivieron al primer encuentro con el T-34 hablaban de su miedo. No sabían dónde disparar. El T-34 aparecía entre los árboles, disparaba, retrocedía y volvía a aparecer. Su silueta baja y su movilidad le daban ventaja. Y cuando uno caía, parecía que otros 5 tomaban su lugar. Pero no todo era triunfo. En 1941, el T-34 todavía era una criatura joven. Fallaban las transmisiones, los motores se recalentaban, los visores eran pobres. Muchos tripulantes no sabían cómo operarlos bien. No había radios en la mayoría de las unidades. Los errores humanos eran constantes. Y lo peor, la logística soviética estaba en ruinas. Había tanques, sí, pero no combustible, no piezas de repuesto, no transporte adecuado. Muchos T-34 fueron abandonados sin combatir. Otros se perdieron por falta de mantenimiento o por decisiones absurdas de comandantes sin experiencia. La superioridad técnica se diluía en un mar de caos estratégico. Pero aún así, su sola existencia obligó al alto mando alemán a detenerse, a repensar, a adaptarse. Los nazis no esperaban un desafío así. El general Heinz Guderian, padre de la Blitzkrieg, escribió que el T-34 era el mejor tanque del mundo. Y no era por cortesía, era por respeto. Porque en plena ofensiva, cuando todo parecía inclinarse a su favor, el T-34 apareció como un muro inesperado. Los meses siguientes fueron una pesadilla. El invierno llegó. Los alemanes, sin preparación para el frío extremo, empezaron a sufrir lo mismo que Napoleón había sufrido un siglo antes. Mientras sus motores se congelaban y sus tanques se atoraban en la nieve, los T-34 seguían avanzando. Sus orugas anchas, sus motores diésel, su diseño pensado para el terreno ruso, todo cobraba sentido. Para la Wehrmacht, fue la primera señal de que la guerra no sería rápida. Para el pueblo soviético fue un símbolo. El T-34 no solo disparaba balas, disparaba esperanza. Era la prueba de que aún había fuerza para resistir, para pelear, para devolver el golpe. En 1941, el T-34 no ganó la guerra, pero cambió su curso. Y eso, en un año de derrotas constantes, ya era una victoria. En 1942, el T-34 ya no era una novedad, era una amenaza. Y a medida que los frentes cambiaban y el Ejército Rojo comenzaba a aprender de sus errores, también lo hacía el uso del tanque. Ya no era solo una máquina poderosa en solitario, se convirtió en una pieza clave de una doctrina en evolución, diseñada para resistir y finalmente contraatacar. Los soviéticos entendieron algo esencial. El T-34 no tenía que ser mejor que cada tanque alemán, solo tenía que ser suficiente y estar en todas partes. Por cada Panther o Tiger que Alemania lanzaba al campo, la Unión Soviética respondía con decenas de T-34. No eran solo tanques, eran enjambres. La batalla de Stalingrado fue el punto de quiebre. Las calles se convirtieron en laberintos de ruinas, humo y muerte.
Los tanques no peleaban en campo abierto, sino entre escombros, edificios derrumbados, fábricas vacías. Allí el T-34 perdió parte de su ventaja de movilidad, pero ganó otra, resistencia. Era una bestia difícil de matar, incluso en combate urbano. Los soldados lo usaban como cobertura móvil, lo seguían en oleadas. Cuando uno era destruido, otro ocupaba su lugar. Y aunque Stalingrado no fue una batalla de tanques en su núcleo, el T-34 estuvo en cada esquina, cada contraataque, cada avance hacia el Volga. No solo disparaba proyectiles, rompía el mito de la invencibilidad alemana, pero sería en Kursk, en 1943, donde el T-34 alcanzaría su clímax. Kursk fue la mayor batalla de tanques de la historia. Decenas de miles de vehículos se enfrentaron en las llanuras del oeste ruso, en un choque de acero, fuego y voluntad. Alemania lanzó su última gran ofensiva blindada, apostando todo en una victoria rápida para recuperar la iniciativa. Trajeron sus mejores tanques, los temidos Tiger, los recién introducidos Panzer, la artillería móvil, los mejores comandantes, y sin embargo, se estrellaron contra un muro invisible, la planificación soviética. Los soviéticos sabían que el ataque venía, habían excavado, minado, preparado líneas defensivas en profundidad, y detrás de cada línea esperaban los T-34. Ya no eran modelos de 1941, habían mejorado, eran más robustos, con mejores soldaduras, mejores motores, más cañones F-34, mejores tripulaciones. Los errores del pasado habían sido anotados, aprendidos, corregidos. Cuando los tanques alemanes entraron en el saliente de Kursk, pensaron que aplastarían la defensa como antes. Pero número. Lo que encontraron fueron campos de minas, cañones antitanques y detrás de todo eso, una marea de T-34 que no dejaba de salir del polvo. La batalla de Prokhorovka, uno de los enfrentamientos más feroces dentro de Kursk, fue un choque directo entre cientos de tanques. Muchos T-34 fueron destruidos, pero también cayeron Panthers, Tigers, Panzers, porque el número, la movilidad y la presión constante eran demasiado. Los alemanes no pudieron romper el frente, y al fracasar sellaron su destino. Después de Kursk, el Ejército Rojo tomó la iniciativa, y con cada avance, cada ciudad recuperada, cada kilómetro ganado iban tanques T-34 al frente. No porque fueran invulnerables, sino porque siempre había más, porque su diseño permitía que fábricas enteras produjeran cientos por mes, incluso bajo bombardeos, incluso bajo condiciones inhumanas. Stalingrado fue la resistencia, Kursk fue la revancha, y el T-34 en ambos casos fue la herramienta con la que la Unión Soviética escribió una de las páginas más sangrientas y decisivas de la historia. Para la Unión Soviética, el T-34 no era solo una máquina de guerra, era un símbolo, era propaganda, poder y diplomacia. Y Stalin lo sabía. Por eso, cuando comenzaron los nuevos alineamientos del mundo, el T-34 fue una de las primeras cosas que exportaron. Corea, 1950. El mundo contenía la respiración mientras un nuevo conflicto se encendía. Tropas norcoreanas, armadas y entrenadas por los soviéticos, cruzaron el paralelo 38 invadiendo el sur. Al frente de esa ofensiva iban columnas de T-34-85, ahora modernizados con un cañón de 85 milímetros y una torreta más amplia. En los primeros días arrollaron todo. Los surcoreanos no tenían cómo detenerlos. El T-34 volvió a ser lo que había sido en 1941, imparable. Pero esta vez enfrente había otro enemigo. Estados Unidos respondió con fuerza, y con ellos vinieron tanques modernos, cañones antitanques más sofisticados y, sobre todo, superioridad aérea. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, ahora el T-34 ya no era el rey del campo. Sufrió. Fue destruido por ataques aéreos, por bazucas, por tanques M-26 Pershing. Perdió el aura de invencible, pero no se extinguió. Los conflictos en Asia lo demostraron una y otra vez. Vietnam, Laos, Camboya. El T-34 sirvió como columna vertebral de muchas fuerzas comunistas. No porque fuera el más moderno, sino porque seguía siendo confiable, barato y fácil de operar. El Vietcong no siempre podía usarlo directamente, pero lo respetaba. En las ofensivas norvietnamitas más grandes, especialmente en la ofensiva de Pascua de 1972, todavía había T-34 en movimiento. Tanques que habían nacido para pelear contra nazis, ahora disparaban contra americanos.
Pero quizás fue en África donde el T-34 encontró su escenario más insólito. Mientras el colonialismo se desmoronaba y los movimientos de liberación tomaban fuerza, el T-34 cruzó desiertos, selvas y fronteras invisibles. Angola, Mozambique, Egipto, Siria, Argelia. La lista parecía infinita. Donde hubiera un conflicto respaldado por la Unión Soviética, tarde o temprano aparecería un T-34. En Oriente Medio, los T-34 pelearon guerras contra Israel en los años 50 y 60. Los tanques árabes, mal entrenados y peor coordinados, no lograron grandes victorias. Pero el T-34 estaba ahí, cumpliendo su papel. En África, a veces eran conducidos por milicias que apenas sabían leer, pero sabían girar el volante y apretar el gatillo. Y eso bastaba. En algunos países los T-34 fueron usados hasta bien entrados los años 80, en conflictos de baja intensidad, en guerras civiles, como piezas de museo recicladas para el combate. Eran reliquias con dientes. Aunque estaban anticuados, su presencia imponía. Un T-34 en la puerta de un palacio presidencial podía significar un golpe de estado inminente. Incluso en Latinoamérica, algunos T-34 llegaron por vías indirectas. Cuba recibió un puñado en los años 60. No fueron decisivos en combate, pero sí en imagen. Los tanques viejos pintados con nuevos colores convertidos en símbolos revolucionarios. Lo más increíble fue su durabilidad mecánica. Algunos T-34 siguieron funcionando durante más de 40 años. No con precisión quirúrgica, no con eficacia moderna, pero sí con la terquedad del acero bien hecho. Mientras otros tanques requerían técnicos y piezas caras, el T-34 podía repararse con ingenio, sudor y piezas improvisadas. Era en cierto modo el Kalashnikov de los tanques. El T-34 ya no combate, no ruge en los campos, no sacude la tierra bajo su peso, no vomita fuego. Ahora reposa en plazas, museos, bases militares convertidas en monumento. Su torreta apunta al cielo como si todavía buscara una amenaza invisible, pero su presencia sigue imponiendo respeto, porque no es solo un tanque, es historia viva. Durante décadas el T-34 fue el rostro blindado de la Unión Soviética. Fue su puño, su escudo, su declaración más ruidosa de que no se rendiría. No fue el tanque más cómodo, ni el más preciso, ni el más avanzado. Fue el más adecuado para su tiempo, y ese fue su verdadero poder. Fue construido por ingenieros que sabían que el lujo no importaba en la guerra, que lo único que valía era moverse, resistir, disparar. Fue operado por soldados sin nombre, muchachos que salieron de aldeas, fábricas o granjas y que aprendieron a sobrevivir dentro de una caja de acero. Muchos de ellos no volvieron, pero el tanque sí. El T-34 fue testigo del colapso nazi, del ascenso de la Guerra Fría, de revoluciones a medio mundo de distancia. Peleó en la nieve de Rusia, en las montañas de Corea, en la selva de Vietnam, en el polvo de África. Cada vez más viejo, más remendado, más desgastado, pero nunca inútil. Aún hoy, en algunos rincones del mundo puede encontrarse uno, oxidado, olvidado o convertido en pieza de arte. Algunos siguen arrancando motores por puro amor al hierro. Otros están enterrados con sus tripulaciones bajo tierra congelada, como cápsulas de un pasado que no termina de irse. El T-34 representa una idea brutal pero real, que en tiempos desesperados no se necesita lo perfecto sino lo posible, lo que funcione, lo que aguante, lo que pelee un día más. Fue diseñado para resistir, y eso hizo. Resistió al enemigo, al tiempo, a la historia misma, y por eso sigue siendo recordado, porque en una guerra que pareció no tener final, el T-34 no fue solo una máquina, fue una declaración.